palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él, y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios, y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy nos presenta la preciosa imagen del buen samaritano, que en el fondo es la parábola universal de aquella expresión: haz el bien sin mirar a quién. Esta caridad con el hermano necesitado es un mandamiento divino que está plenamente a nuestro alcance. Dios no nos pide imposibles. No hay que subir a lo alto del cielo o atravesar el mar para conocer o practicar el gran mandamiento de la caridad, de la misericordia que se nos pide en el Evangelio de hoy. De este texto evangélico podemos sacar enseñanzas para nuestra vida a partir de la explicación que da Jesús, aquel jurista o experto en la ley. La primera enseñanza o conclusión para nuestra vida es esta: el amor a Dios y al prójimo es el único camino para alcanzar la vida eterna. Es la gran sabiduría para conseguir la salvación. Recordamos el famoso capítulo 25 de San Mateo, cuando en el juicio final Jesús nos dirá: vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estaba desnudo y me vistieron, era forastero y me acogieron. Y en el fondo Jesús, identificándose con los sufrientes de este mundo, nos muestra que ganamos la salvación del alma por la caridad, la misericordia practicada. Una segunda enseñanza es reconocer que el amor vivifica. Haz esto y vivirás, le dirá Jesús al escriba conocedor de la ley. Amar a Dios con todo el corazón y amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. La gran misión del hombre es una misión de amor. Si pasamos por el mundo estudiando muchas cosas, si pasamos por el mundo paseando por muchos lugares, si pasamos por el mundo consiguiendo muchos bienes materiales, si pasamos por el mundo montando empresas terrenales, pero no amamos,
cojeamos gravemente en la misión o gran tarea que teníamos para realizar en esta tierra. Por encima del estudio, de los viajes, por encima del acumular bienes o montar empresa, lo más importante es dejar una huella de amor entre los nuestros. Haz eso y vivirás, es la expresión evangélica donde Jesús exhorta al escriba a amar como la razón de ser de la vida. En una tercera enseñanza, Jesús nos muestra que el amor a Dios está vacío si no pasa por el amor al prójimo. Recordamos la famosa expresión del apóstol San Juan cuando afirma: miente quien dice que ama a Dios a quien no ve, sino ama a su hermano a quien sí ve. Miremos cómo el sacerdote da un rodeo y por cumplir con el ritual, con el culto en el templo, no atiende, no ama a su prójimo, al herido. Miremos también cómo el levita, un servidor del templo, también da un rodeo, sea porque consideraban que si tocaban a aquel que creía al muerto quedaban impuros, o porque consideraban que el culto religioso era más importante que el culto al hombre. Se equivocó el sacerdote, representante de los dirigentes religiosos, y se equivocó el levita, asistente del templo, porque la parábola nos enseña que el amor a Dios y el amor al prójimo no se pueden separar. En una cuarta enseñanza descubramos: ¿quién es mi prójimo? La respuesta es sencilla: nuestro prójimo es el sufriente, bajo cualquier aspecto, herido, asaltado, medio muerto, nos dice el Evangelio de hoy, pero aquel que tiene rota su alma, que vive soledad, que vive la exclusión de su familia, ese es mi prójimo porque es el sufriente. Pero en una segunda acepción pudiéramos decir que mi prójimo es aquel que me desacomoda, me saca del camino, me saca de mi zona de confort, me saca de mi egoísmo, compromete mi tiempo, mis fuerzas, mis energías. Cuando tenía todo programado para mi día, ese que me desacomoda es mi prójimo. Y así lo entendió el buen samaritano con aquel hombre que estaba medio muerto. En una quinta enseñanza, preguntémonos: ¿cuándo soy prójimo del otro? La respuesta nos la da el Evangelio de hoy cuando afirma: solo el que se conmueve, y así lo hizo el samaritano, solo el que se acerca al sufriente y no se queda de lejos, y así lo hizo el samaritano, solo el que sirve con un corazón disponible, y así lo hizo el samaritano, limpiar las heridas del asaltado con aceite y vino, llevarlo en su cabalgadura, alojarlo y acogerlo, buscarle posada, gastar tiempo y dinero, darle 2 jornales al posadero para que lo cuide, nos muestra cuando nos hacemos prójimo de los demás, cuando nuestro corazón sale de la indiferencia y se conmueve, cuando no se queda lejos sino que se acerca al sufriente, y cuando es capaz de servir como lo hizo el buen samaritano. En una sexta y penúltima enseñanza, digamos que no le hago un favor a otro ser humano cuando practico la caridad o la misericordia con él. El favor me lo hago a mí mismo, porque descubriremos que el último día de nuestra vida solo seremos dueños de aquel amor que entregamos, de aquella caridad que practicamos, de aquella misericordia que dimos al necesitado, y no seremos dueños de aquello que guardamos con egoísmo y comodidad para nuestra vida. Nunca lo olvides: cuando hacemos la caridad o la misericordia a otro, no le hacemos el bien a la otra persona, no lo hacemos a nosotros mismos de cara a la vida eterna. Justo con estas obras de amor y misericordia nos presentaremos ante Dios el día final de nuestra historia, el día final de nuestra vida. En una séptima y última enseñanza, la expresión no puede ser más diciente y más afortunada cuando aquel hombre que se preciaba de conocer la ley, el jurista, aquel escriba o perito en temas legales religiosos, le dice: reconozco que aquel que practicó la caridad es el prójimo de este hombre. Jesús lo interpela: vete y haz tú lo mismo.
Hoy nos lo dice Jesús 2000 años después a cada uno de nosotros. Vete y haz tú lo mismo. Haz la caridad, haz la misericordia con el necesitado. Pasa de la sabiduría de los libros a la sabiduría de la vida. El tiempo de la misericordia es hoy. Hoy tienes oportunidad de practicar caridad con esa abuela achacosa, sorda y enferma, con ese hijo loco calavera, con ese portero del edificio que está necesitado de un auxilio económico. Hoy tenemos el tiempo, hoy tenemos la oportunidad y hoy tenemos la gracia para servir a nuestros hermanos. Mañana no sabemos cómo se nos ponga la vida. De hecho, no sabemos, no tenemos certeza si habrá mañana para nosotros. Por eso este evangelio es tan interpelante. La misericordia, la caridad es hoy. Hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo privilegiado para poder servir a los demás y acumular tesoros en el cielo, no los tesoros de la tierra donde el ladrón los roba o la polilla los corroe. Señor, que no sea como el sacerdote o el levita del evangelio, que sea como este extranjero, este samaritano, que practicó la justicia y por eso, porque practicó la justicia, el amor y la caridad, por eso resultó tan agradable y tan amado por Dios. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.